Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Arquitectura en Primer Plano, un canal pensado para vos que te gusta el diseño, la arquitectura y la construcción. Hoy en nuestra sección Proyectando tenemos una entrevista con el arquitecto Pablo Gómez. Él nos va a mostrar cómo fue el diseño y el proyecto de una casa en la ciudad de Trelew, en Fincas del Tay. Compartimos la nota. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gómez, soy arquitecto. Soy del estudio Gómez García Fernández, GZ Arquitectura, acá en la ciudad de Puerto Madryn. Y bueno, hoy vamos a hablar de una casa, un proyecto en el barrio de Fincas del Tay, un barrio residencial en la ciudad de Trelew, que tiene la particularidad de tener todo un borde de río con mucho verde y arboleda. En este caso en particular, el proyecto es una vivienda unifamiliar de 200 metros cuadrados aproximadamente, y al ser un terreno que tiene como linderos únicamente calles, no tiene vecinos, nos da la posibilidad de ubicar casi sin limitaciones la orientación de la casa. El terreno cuenta con 2.000 metros cuadrados. Principalmente emplazamos la vivienda hacia la esquina sur, con la función de expandir el edificio en función al asolamiento en las distintas etapas del año. Tanto maximizar la eficiencia energética en invierno como reducir el sobrecalentamiento en el verano. Los requerimientos del cliente fueron una vivienda principalmente de estética moderna. Quería 3 amplios dormitorios y un estudio para trabajar en la casa, y haciendo mucho hincapié en lo que eran las visuales hacia el paisaje y la luz natural en todo momento en el interior de la vivienda. La morfología de la casa es un prisma rectangular en 2 plantas, separando lo que es el área privada en planta alta y los espacios públicos en planta baja, resaltando el acceso con un revestimiento de piedra por fuera y en contrapunto la suite principal en la planta alta. Bueno, el diseño se basó en varios criterios de sustentabilidad y estrategias bioclimáticas, orientando los ambientes principales al norte con grandes aberturas de DBH, y al sur orientando lo que son los servicios y las circulaciones a modo de tapón con aberturas más pequeñas. Cuando digo a modo de tapón, lo que queremos decir es generando una obstrucción del frío de la pared sur de la vivienda hacia el norte, aumentando con esto el confort térmico en los espacios más vividos de la casa. Lo que son las expansiones exteriores están también con un tapón hacia el oeste, en el caso de la planta baja con la parrilla, y en el caso de la planta alta con un tabique que sobresale un poco al balcón de la suite, para bloquear justamente los vientos predominantes en invierno y primavera, principalmente en esta zona de la Patagonia, que son del oeste. Además, incluimos en la galería de planta baja y en los balcones de planta alta aleros y pérgolas con vegetación caduca, que lo que quiere decir es que en los meses de primavera y verano crece, y esto hace que el sol sea menos permeable y los ambientes sean menos calurosos, y en los meses de otoño e invierno esa vegetación se seca y permite pasar la luz a través de la casa, mejorando el confort térmico de esta manera. Para poder diseñar la vivienda en función de la luz, se realizó un estudio de asoleamiento con unos programas 3D en los que podemos simular el sol en esta parte del continente, también en cualquier otra, pero bueno, en la Patagonia Argentina, y así ver cómo incide la luz del sol en la casa a la medida que pasa el año. Luego, los vientos predominantes, existe una tabla para nuestro país, Argentina, donde se pueden ver los vientos predominantes por cada zona del país. La casa fue construida con una estructura de hormigón armado independiente. Esto se eligió debido a que se realizó un estudio de suelos del lugar y no verificó la tensión miscible, entonces hubo que rellenar
compactar el suelo donde iba a ir emplazada la casa y ahí poder realizar la fundación adecuada y la estructura adecuada para que la casa a futuro no sufra fisuras ni ninguna deformación. El método de fundación que se eligió fue una platea con vigas de encadenado nervuradas hacia abajo. Y además se colocó un nylon de 200 micrones para evitar que las humedades suban por los cimientos. Luego, lo que es la envolvente de la casa, se pensó en primera instancia una envolvente de bloques de hormigón celular por un tema de confort térmico, que es lo que venimos buscando, porque a modo de proyecto inicial la idea era reducir los costos a posterior, cuando se vive en la casa, reducir los costos en lo que es calefacción, refrigeración, bueno, toda la climatización en general. Pero bueno, el presupuesto no alcanzaba, entonces se optó por una envolvente de ladrillo cerámico hueco del 18 y las paredes interiores también en construcción tradicional con ladrillo hueco del 12. Para las aberturas sí se respetó DBH de primera calidad, porque sobre todo las galerías y los balcones son aberturas muy grandes y si no íbamos a sufrir grandes pérdidas y ganancias de temperatura y todo lo que veníamos proyectando se iba a perder. Para las terminaciones exteriores se eligió revoque texturado plástico y los revestimientos de piedra que mencionamos al principio para resaltar lo que es el acceso y la suite principal en la planta alta. Para calefaccionar la casa se eligió losa radiante con 2 termostatos independientes, uno en planta baja y otro en planta alta. Así regular las distintas temperaturas, porque por lo general el calor sube y bueno, arriba hace más calor. Y después otra terminación que se agregó con el hincapié del cliente en la luz de todo el día en la vivienda es una lucarna en el hueco de escalera, que esto hace que toda la circulación de planta alta sea luminosa durante todo el día. Los tiempos de obra estuvieron sujetos principalmente al presupuesto del cliente. Antes de empezar la obra armamos un plan de trabajo en conjunto con el cliente con los grandes pasos a concluir por etapas de la obra. Lo dividimos en 10 etapas, digamos. Esto era para ir adelantándonos a la compra de materiales y que la obra no se frenara, pero bueno, tuvimos un imprevisto que a mitad de la obra nos agarró la pandemia y por este tema el cronograma se atrasó. Y a medida que la pandemia avanzaba, digamos que estábamos encerrados una semana, 2, después dijeron un mes, bueno, buscamos cómo aprovechar ese tiempo y lo que hicimos fue pedir presupuestos de materiales que íbamos a usar a futuro, que el cliente pudiera guardar en la casa, como por ejemplo los cables para las instalaciones, todo lo que era el cobre para la preinstalación de los aire acondicionados, las mangueras de la losa radiante, bueno, todo lo que se podía prever y adelantar lo aprovechamos en esos meses muertos que tuvimos de obra. Después, bueno, hay temas con los que lidiamos los arquitectos, ingenieros y todos los colegas en el rubro de la construcción a diario, que bueno, la economía fluctuante del país es una, que siempre hay que estar preparado. Y la otra son las negociaciones con el cliente, el comitente, a la hora de realizar la obra, porque siempre, conforme avanza el proyecto y el cliente va visitando la obra, siempre surge alguna modificación o algún aspecto a cambiar por la manera justamente en que la persona que va a habitar allí vive. En este caso en particular, y desde nuestro estudio, lo que nos parece más importante siempre es la comunicación con el cliente, hablar con él, contar los pros y los contras de lo que quieren modificar o no, y en base a eso tomar la mejor decisión. Obviamente que hay cambios que por cuestiones estrictamente técnicas y que no están sujetos a ninguna modificación, no damos el brazo a torcer, pero también se lo explicamos para que entienda por qué no y se quede tranquilo. En esta obra en particular se hicieron del proyecto original 3 modificaciones nada más, no son muchas y no fueron muy relevantes.
La primera fue que en la galería lo que es la pared este se cerró, lo que implica en un poco menos de luz, no tanta porque la casa sigue siendo muy luminosa, y también un poco de las visuales que se cerraron un poco hacia ese sentido, pero en sí las visuales principales son hacia el noroeste, donde está la costa de Río y el atardecer que los clientes tanto hincapié nos hicieron en esa vista. Después, otra de las modificaciones que se realizó fue las dimensiones de la lucarna de la escalera. En un principio eran de la medida de toda la escalera, digamos, bien grande. Y bueno, por cuestiones principalmente económicas, por lo que sale un vidrio, digamos, se achicó. Pero bueno, después dijeron que les hubiese gustado tal vez que sea así de grande porque les gustó mucho cómo quedó y la luz que entra, entonces se dieron cuenta que hubiese quedado muy iluminado. Y el tercer cambio que se realizó es el bajo escalera, que iba a quedar como un depósito porque también querían mucho espacio guardado, pero cuando fue a la obra y en las visitas que realizó se dio cuenta que con la bolera que hay en el ingreso del garage y con la despensa que pusimos en la cocina era espacio suficiente, así que eso se cambió a un espacio más de diseño, se volcó la apertura hacia el lado del living y se va a diseñar a futuro una cava. A la hora de proyectar y de diseñar en el ida y vuelta con el cliente, fue fundamental la herramienta del renderizado 3D y el modelado 3D para que el cliente entienda la idea y saber si justamente nosotros estábamos pensando lo mismo que él tenía en la cabeza. Hoy por hoy casi que los clientes piden sí o sí estas imágenes porque es donde pueden visualizar de manera más real su proyecto terminado. A mí particularmente me gustan más los croquis a mano alzada y los dibujos como la vieja escuela, pero bueno, hay muchas cuestiones que en un dibujo no se pueden comunicar, como las terminaciones, las elecciones de los pisos, las pinturas, que en un render se puede cambiar con facilidad y se pueden hacer las pruebas antes de empezar la obra. En este proyecto fue muy importante todo lo que fue el estudio de asoleamiento para poder lograr un mejor confort térmico, principalmente porque el espacio común de cocina, living y comedor es un espacio muy grande, prácticamente de 14 por 6 con ventanales de 2,50 metros de altura, que si bien tienen DBH, si hubiesen estado mal orientados, la casa no hubiese sido eficiente y hubiesen sufrido los fuertes cambios de temperatura. Y además lo hubiesen sufrido en la tarifa en este caso de quien brinda el servicio, que es muy importante. Nuestro estudio, principalmente lo que buscamos es siempre capacitarnos en lo que es todo lo sustentable y sostenible en cuanto a nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevos sistemas constructivos más eficientes y con menos impacto a lo que es el medio ambiente. A veces se puede lograr en su totalidad y muchas veces, bueno, buscamos la mejor manera de hacerlo parcialmente porque sabemos que todavía para lo que es Argentina los costos son elevados. Así que, bueno, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar nuestros medios de comunicación, WhatsApp, mail, el que les sea más cómodo. Y estamos abiertos a cualquier tipo de consulta que nos quieran hacer. Gracias por llegar al final de este video. Recordá compartirlo, darle me gusta, suscribirte haciendo clic en el botón de acá abajo, así podemos seguir generando contenido para vos.